La Iglesia Cristiana Evangélica de Juncal 384 Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, presenta el ministerio Mujeres Buscando Sabiduría. Mujeres Buscando Sabiduría es un espacio creado para aprender la palabra de Dios y crecer juntas en el amor y el crecimiento del Señor Jesús. Bueno, hoy nos tocaría el último mandamiento que dice en Éxodo capítulo 20, versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Queridas, ¿cómo nos analiza la palabra de Dios? ¿No es cierto? No hay nada en la literatura secular que deje al descubierto los defectos del corazón e identifique el origen de nuestros pecados. Nosotros cuando leemos los 10 mandamientos nos damos cuenta que estos mandamientos son expresados en términos negativos. ¿No es cierto? No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen ni ninguna semejanza, no te inclinarás a ella, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo. Todos estos mandamientos son expresados en términos negativos. ¿Por qué? Porque somos una raza de rebeldía contra Dios. Pero también debemos buscar virtudes positivas, que en este caso, en el 10º mandamiento, son el contentamiento, la sensatez, la modestia y el autocontrol. ¿Qué es la codicia? La codicia es un deseo ardiente de tener beneficios personales y terrenales. Codiciar es anhelar cosas fijando nuestro corazón en ellas. Es un impulso primario de la vida de nuestra raza rebelde. Codiciar es enfocar nuestras mentes en cosas como propiedades, apariencia personal, bueno, objetos prohibidos, como dice la palabra de Dios, la mujer de tu prójimo. Todo esto, mis queridas hermanas, ofende a Dios que nos ha creado para ser la más alta de sus criaturas y que nos dio la gracia, el regalo, la bendición de poder conocerle y de llegar a ser sus hijas. ¿Qué pasa cuando somos codiciosas? Al ser codiciosas, Dios nos ve rebajándonos para tener satisfacción solo en lo material, teniendo hambre y sed por cosas que tienen que ver con el cuerpo, ya sea dinero, ropa, una casa mejor, un auto lujoso, un trabajo prestigioso y muchas cosas más. Y yo me pregunto, ¿y dónde queda el Señor? ¿En qué lugar nosotros lo ponemos al Señor, al Salvador de nuestros corazones? Lo consideramos como la segunda fuente de satisfacción y ayuda. Muchas veces decimos, mis amadas, que lo amamos, pero no lo suficiente para que nos llene y nos satisfaga. Entonces, yo estudiando este tema encontré 8 consecuencias de la codicia. Vamos a ir viendo. La primera consecuencia, se apodera del corazón. ¿Por qué? Porque expulsa todo deseo y emociones superiores. La codicia es como las aguas del río que se ha desbordado, no tiene dirección ni autocontrol. Soñamos siempre con cosas materiales y al soñar con estas cosas hace que nuestro corazón empiece, mis amadas, a llenarse de avaricia y deseo.
no disfrutamos realmente de las cosas que Dios nos dio. ¿Y qué pasa? Se apaga el espíritu de sacrificio y de servicio. Miren ustedes en la parábola del sembrador. El Señor, en la parábola del sembrador, habla de aquellos que son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de este mundo. Están separados de la palabra de Dios y no manifiestan fruto espiritual. La codicia puede borrar también todo interés espiritual en los hijos y en las hijas de Dios. En la palabra de Dios nos dice, no podéis servir a Dios, a dos señores, a Dios y a la riqueza. Tenemos que elegir entre uno de los dos. En cuanto nosotros dejamos que nuestras mentes e imaginación sueñen con bienes materiales, los asuntos espirituales se vuelven menos interesantes y todo lo que es espiritual, que es lo más importante, se va evaporando como si fuera una niebla hasta desaparecer por completo. En segundo lugar, otro obstáculo, debilita la codicia y nos hace vulgares. La codicia es como, yo lo comparo como el cáncer que sobrecoge a su víctima, ¿verdad? O como un virus letal que ataca a alguien que está bien de salud. No solo debilita la codicia, sino también, como les dije, vulgariza el 10º mandamiento. Porque acá dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. La persona codiciosa bajo el poder de desear algo, ¿qué pasa? Llega a la insensibilidad y a la indiferencia moral de robarle la esposa a alguien, de robarle el esposo a alguien. Mis amadas, una vez que nosotros comenzamos a codiciar incluso cosas que tienen nuestros colegas de trabajo, nuestros conocidos, amigos, familiares, va convirtiéndose en objeto de celos y resentimiento. Y hace que nuestros ojos se desvíen del bienestar del prójimo y solamente enfocamos nuestra mirada solamente en sus posesiones y en sus ventajas. Las hijas de Dios, mis amadas, no podemos relacionarnos con otras personas sin que nuestros ojos se fijen en las casas que tienen nuestros conocidos o los que nos rodean, en sus posesiones, en lo que ganan ellos, en sus sueldos y en sus posesiones. Y me venía esta pregunta, y muchas veces nos preguntamos, ¿acaso nosotras no somos tan buenas como ellas? ¿Por qué ellos están en mejor situación que nosotros? Y empezamos a maquinar en nuestras mentes y en nuestros corazones este flagelo que es la codicia. En tercer lugar, mis queridas, es un acto de adoración. Dios odia la codicia, debido que la codicia va menoscabando a las personas, incluso a su pueblo. Y este flagelo, la codicia, convierte al Hijo de Dios en una criatura doméstica, un patético ser ante los ojos de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque nosotros, mis amadas, somos hechas a la imagen de Dios. ¿Y qué pasa cuando entra la codicia en nuestros corazones? Nos reducimos a un nivel de vida más bajo, dejando los propósitos espirituales más altos y preocupándonos solamente por lo que es trivial, por lo que es insignificante, por lo que no vale la pena
desear esto de la codicia. El Señor, como les dije, odia la codicia porque es un acto de adoración, un fuerte deseo de tener cosas materiales. Y esto va implicando una dependencia del alma, como si yo anhelo algo, de codiciar algo, estamos, y si no lo consigo, ustedes vieron que nosotros empezamos a deprimirnos si no conseguimos lo que desea nuestro corazón, ¿verdad? En cuarto lugar, la codicia es contagiosa. Quizá, saben, queridas, está al mismo nivel que los chismes. Cuidado con los chismes en nuestras vidas cristianas. Y esto va minando el compromiso incondicional y una mayordomía responsable en los asuntos espirituales. Miren, queridas, yo observo muchas veces que los más jóvenes en la fe, los más jóvenes en la fe, observan cómo creyentes maduros, que están muchos años en los caminos del Señor, están dependiendo en comodidades terrenales y sus conciencias están contaminadas. Ustedes saben que en el Nuevo Testamento la codicia es considerada igual a la idolatría. Qué tremendo, ¿no? La codicia es considerada igual a la idolatría. En quinto lugar, la codicia es adictiva y progresiva. Adictiva y progresiva. ¿Por qué? El diablo pone en la mente de los hijos de las hijas de Dios y de los hijos de Dios que una determinada cosa o posesión nos va a dar gran satisfacción. ¿Y qué pasa? Entonces empezamos a dedicar mucho tiempo, energía para conseguir esas cosas que nuestro corazón anhela y que quizás no las necesitamos. Muchas de esas cosas, como vamos a ver más adelante, no las necesitamos. Cuando la conseguimos, el corazón nuestro, corazón humano nuestro, se va acostumbrando en ello y hay de nuevo insatisfacción y vacío. Nos encontramos a merced de sus apetitos como si fuera un corcho flotando en el mar, impulsado siempre por deseos dañinos y nunca quedamos satisfechas por mucho tiempo. Conseguimos lo que anhelaba nuestro corazón, pero ¿qué pasa? Siempre queremos más y queremos más y queremos más y nunca estamos satisfechas con lo que conseguimos. Por eso les dije que es adictiva y progresiva, va a progresar. Pero también, mis queridos, en sexto lugar, es un pecado invisible. Es decir, invisible para la persona que ofende. Miren ustedes lo que Pablo dice en una de sus cartas. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Es un pecado que tiene la capacidad de disfrazarse de tal forma que no somos nosotros conscientes de la infracción que estamos cometiendo, del dolor que le estamos causando con este pecado a nuestro Señor Jesús. Es un pecado también, queridas, que se autojustifica en un abrir y cerrar de ojos. Algo lujoso que se va convirtiendo en una necesidad. La codicia es un pecado que anestesia y sofoca la conciencia. Y muchas veces no nos damos cuenta de esto y cuando pasan las cosas,
y cuando el Señor nos tiene que recriminar y nos tiene que llamar la atención, allí nosotros nos damos cuenta de la infracción y del mal que estamos cometiendo con este pecado. En séptimo lugar, miren ustedes, es una raíz de la apostasía. En 2 Timoteo 3, 1 y 2, les vuelvo a repetir, 2 Timoteo para las que están anotando. 2 Timoteo 3, 1 y 2 dice el apóstol Pablo. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, y van nombrando 13 características malvadas de una sociedad apóstata. Pablo en este versículo enumera que la segunda, miren ustedes, la segunda es el pecado de la codicia. Pablo saca a relucir la relación entre un deseo codicioso y el colapso doctrinal por parte de la congregación. Segunda Timoteo, vamos a leer un versículo en 2 Timoteo 4:3, ahí cerquita del otro que anotaron, de la otra pasaje que anotaron. 2 Timoteo 4:3 dice lo siguiente: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ustedes saben que concupiscencia significa anhelo o deseo, o fuerte deseo, ¿no es cierto? Un deseo fuerte. Y apartarán de la verdad el oído. ¿Cuántas veces, queridas mías, no podemos nosotras como hijas de Dios soportar una enseñanza sana que incluya todo el consejo de Dios, que examine nuestros corazones, y nuestra conducta? Entonces, Dios nos ayude a apartarnos de la codicia y no caer en ninguna de sus manifestaciones, En octavo lugar, la codicia puede llevarnos a la excomunión. Pablo dice en un pasaje: más bien escribí, miren el consejo, más bien escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho, ladrón, con el tal ni aún coman. Qué tremendo, ¿no? Qué tremenda esta advertencia. Puede ser que tengan un fuerte deseo estas personas de tener dinero, posesiones, o de tener una cierta posición, influencia o reconocimiento de alguien. Pero Pablo sigue diciendo también: ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. En estos dos versículos que les he leído se repite una advertencia en donde se nos dice que un hombre codicioso, una mujer codiciosa, es un idólatra y no tiene lugar en el reino de Dios. Cuidado, hermanas, con este pecado de la codicia. Cuidado, hermanas, de que este pecado llegue a minar y a entrar en nuestros corazones, porque a Dios no le agrada. Bien, hemos visto 8 obstáculos, 8 consecuencias de la codicia, pero también he puesto en segundo lugar cómo evitar la codicia. En primer lugar, para evitar este mal, debemos nosotros mantener
las prioridades espirituales. Mantener las prioridades espirituales. Nosotros cuando leemos la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, aprendemos una gran lección con el comportamiento del pueblo de Israel en el desierto, donde a ellos les parecía desagradable, ¿se acuerdan? El maná de Dios, y cuando Dios les mandaba el maná todos los días desde el cielo y hablaban con desdén de él. Sus corazones, ¿qué pasaba con sus corazones? Ellos comenzaron a codiciar lo que tenían en Egipto, el pescado, los pepinos, los melones, puerros, cebollas y ajos. Y empezaron a desear tanto lo que tenían en el pueblo de Israel que incluso querían volver a Egipto para comer todos estos alimentos y no se acordaban que Dios les había librado de 40 años de esclavitud en el desierto. Querían estas cosas y anhelaban estas cosas más que el maná que Dios les había dado. Miren hasta dónde llegó la ingratitud del pueblo de Israel. Y en vez de ser agradecidos, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Murmuraron con descontento y anhelaban beneficios materiales. Mis queridas, cualquier cosa que deseemos más en nuestras vidas cristianas que la bendición espiritual de Dios es malo. Caminamos por el camino de la codicia cuando dejamos de valorar lo que Dios nos ha dado. Entonces, ¿qué podemos hacer? La primera defensa contra el virus de la codicia es tener un espíritu agradecido. Es agradecer todos los días al Señor por poder levantarnos, por poder hacer las cosas de nuestra casa, por poder disfrutar de nuestros hijos, de nuestros nietos, por la salud que el Señor nos da, por todo lo que Él nos ha cuidado, queridas, en estos 2 años terribles de pandemia. Tener una gratitud genuina y alabanza a nuestro Dios. Debemos aprender a maravillarnos y regocijarnos ante los grandes privilegios de la vida cristiana. Yo creo que no nos va a alcanzar toda la vida que disfrutemos en esta tierra para agradecer al Señor de habernos salvado, de habernos hecho sus hijas, de cuidarnos, de protegernos, de proveernos y de ser nuestro buen pastor y nuestro capitán en el barco de nuestras vidas. No nos va a alcanzar toda la vida para agradecerle de todo lo que Él nos da cada día. Pero en segundo lugar, primero mantener la prioridad espiritual. En segundo lugar, andar en el espíritu. Dice un versículo, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cada vez que nosotros empezamos a desear alguna ganancia o algún avance mundano que nos ofrece el mundo, el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones empieza a iniciar un remordimiento de conciencia y cuando nosotros respondemos inmediatamente y aprendemos a retractarnos. Por ejemplo, yo he puesto un ejemplo de alguna compra que nosotros queremos hacer, de alguna compra extravagante o de algo que nosotros realmente no necesitamos y tenemos que aportar muchísimo dinero para hacer esa compra. Si nos retractamos de esa compra y decimos, no la voy a comprar porque realmente no la necesito y ese dinero puedo usarlo en otra cosa que realmente lo necesito y tener prioridades en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros nos volvemos atrás y no hacemos esa compra, hermanas,
¿qué hacemos? Obtenemos una victoria. Pero si no, va a surgir el pecado de la codicia. El andar en el espíritu incluye anteponer el servicio espiritual en la vida. Porque si nosotros no servimos al Señor, no nos sacrificamos, no nos comprometemos con un ministerio en la iglesia, no respondemos al llamado del Señor cuando nos dice, hija, te necesito en tal servicio, quiero que desarrolles este don en tal o cual servicio. Cuando los pastores de la iglesia nos piden que trabajemos en cualquier lugar sirviendo al Señor, y si decimos, no, yo no estoy capacitada, entonces vamos a empezar a ser presas fáciles de deseos codiciosos. Si el Señor nos está buscando y el Señor nos ha dado un don por su gracia y su gran bondad, nosotros tenemos que ponerla a los pies del Señor, porque Él nos va a dar la gracia y nos va a enseñar cómo desarrollar esos dones y cómo desarrollar ese ministerio con excelencia. En tercer lugar, mortificar los deseos codiciosos. Mortificar los deseos codiciosos. En el momento que nosotros dejamos de luchar en contra de las tentaciones, a codiciar esto o aquello, nos apartamos del camino correcto. El apóstol Pablo nos enseña a despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ustedes observen, nosotros en nuestras vidas cristianas siempre habrá épocas de tranquilidad. Dios nos da épocas de tranquilidad, de contentamiento en nuestras vidas, con bendiciones, con privilegios, ¿no es cierto? Gozamos de todo lo que necesitamos, tenemos salud, tenemos lo indispensable para comer, para trabajar, nos da fuerzas para trabajar. Pero ¿qué pasa, queridas? De pronto, de repente, se lanzará sobre nosotros un ataque de tentaciones, de envidias, autocompasión, y empezamos a desear y desear y desear más cosas en nuestras vidas. La ambición se va a volver codiciosa cuando anhelamos algo para nosotras, gratificación personal y obtener ganancias. Queridas hermanas, corramos de esto, huyamos de estos pensamientos. Que Dios nos ayude a no caer en estos pensamientos tan malos para nuestras vidas como hijas de Dios. En cuarto lugar, controlar nuestros pensamientos. Sigue diciendo el apóstol Pablo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcan en sus concupiscencias. Hemos dicho que concupiscencias son anhelos y deseos. Entonces el mandato de Dios en este versículo nos enseña, hijas, paren de maquinar, para de sufrir, para de maquinar, para de sufrir. El método bíblico para lidiar, para pelear contra la codicia es tener una lucha contra ella. Rehusarnos a tener cosas que no necesitamos realmente, que cuestan mucho para obtenerlas. Y sobre todo en estos días tan difíciles que nos toca vivir. Debemos, hermanas amadas, debemos pedirle sabiduría al Señor, ¿no es cierto? Pidiéndole ayuda al Señor para hacer tal o cual compra. Y Pablo sigue diciendo, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. El tiempo que nosotros dedicamos a soñar despiertas
es donde nacen y se acumulan los pecados codiciosos. Que el Señor nos ayude en estas cosas para poder controlar nuestros pensamientos y poder estar llenas siempre de la palabra de Dios y aprender siempre todos los consejos de Dios para poderlos aplicar en nuestras vidas cristianas como mujeres, como esposas, como madres, como hijas de Dios, como hermanas en la iglesia, como siervas del Señor, en todo momento aplicar todo esto. Bien, ahora, ¿cuáles son las recompensas que nosotros como hijas de Dios vamos a tener por ser moderadas? Todas las promesas de Dios para nuestra felicidad espiritual presente dependen, mis queridas, de que estemos alejadas de este mal, de la codicia. Miren lo que dice la palabra de Dios, por medio de las cuales nos dio preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Ahora les pregunto, querida, ¿estamos libres de esa corrupción? ¿Estoy libre de este flagelo? ¿Agradamos a Dios con nuestras vidas? ¿Podemos recibir el fruto de sus promesas de que abra los ojos de nuestro entendimiento y nos dé el privilegio de crecer cada día de nuestra vida en la gracia de Él? Cada una de nosotros debemos contestarnos sinceramente estas preguntas que el Señor nos hace a cada una. Otra cosa que les quiero hacer recordar, no nos fijemos en esos creyentes que pactan, estos cristianos, ya sean hombres o mujeres, que pactan con este mundo, ya sea en sus profesiones o en sus ministerios. No nos fijemos en esas personas. Recuerden las palabras de Cristo. Ya tienen su recompensa. Cuán grandes bendiciones vamos a recibir nosotras si realmente luchamos contra la codicia carnal, orando y pidiendo que el Espíritu Santo nos ayude. Entonces, ¿qué es lo que debemos recordar con esto de la codicia? La codicia es un deseo de riquezas exagerado e imposible de satisfacer. Es el amor a la riqueza o la riqueza misma. Saben, querida, la codicia es un pecado carnal, uno de los pecados más graves de la moral cristiana. Uno de los pecados más graves de la moral cristiana. A una persona codiciosa puede no interesarle la acumulación de bienes, de recursos, sino el hecho de recibirlos, de ganarlos, de merecerlos. Puede también ser un derrochador, una derrochadora. El gasto no merma su ambición desmedida y tenemos un deseo o tienen un deseo de ganar siempre más y más. Nunca se conforman con lo que tienen y con lo que el Señor nos da cada día de nuestras vidas. He sacado algunos ejemplos bíblicos de la codicia que tenemos en la palabra de Dios. Yo les voy a ir dictando, el pasaje y les voy a decir los personajes que han tenido la codicia y ustedes en su casa leen el pasaje. Génesis 31, 41, para las que están tomando nota. Génesis 31, 41. Tenemos el ejemplo acá de Jacob y Labán. ¿Qué pasó con ellos dos? Jacob
le recrimina a su suegro Labán los años trabajados por sus hijas, que fueron 14 años. ¿Se acuerdan que primero le pidió 7 años para casarse con Raquel y luego lo engañó, le dio la otra hija y lo hizo trabajar otros 7 años? Entonces, le recriminó los años trabajados por sus hijas, su ganado, y le cambió el salario 10 veces. Vemos a Labán, un hombre codicioso. El segundo pasaje que anoté, Josué 7:21, que es la historia de Acán. ¿Se acuerdan de Acán? Josué 7:21. Robó de los despojos que habían tenido en la guerra un manto babilónico, 200 ciclos de plata y un lingote de oro. Acán, otra persona codiciosa que tenemos en la palabra de Dios. Tercer lugar, 1 Samuel 2, 12-14. Todos sabemos, los hijos de Elí robaban del sacrificio que ofrecían a nuestro Dios. 1 Samuel 8:3. Los hijos de Samuel, del profeta Samuel, Joel y Abías, se volvieron tras la codicia, sobornando y pervirtiendo el derecho. 1 Samuel 15:9, un pasaje conocido de Saúl, donde tuvieron guerra y Dios les había dicho que destruyeran todo del campamento, que no perdonaran a Agag, al rey de ese lugar, y ellos no hicieron caso a Dios y perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado, cuando Dios les había ordenado que destruyeran todo esto del campamento y de la guerra. 1 Reyes 21:2, tenemos la historia de Acab. ¿Se acuerdan? Cuando codició la viña de Nabot de Jezreel. 2 Reyes 5:20 y 24, pasaje también conocido de Giezi. Con mentiras obtuvo regalos de Naamán. Cuando se acuerdan con el profeta, no quiso aceptar. Giezi lo corrió y le dijo que le diera también esos regalos para su patrón. Y en el Nuevo Testamento tenemos el caso tan conocido de Ananías y Zafira en Hechos 5:1-10. Ellos vendieron una heredad, sustrajeron del precio cuando nadie les había pedido y la pusieron solo una parte a los pies de los apóstoles. Cuidado, hermanas, con lo que prometemos al Señor y no cumplimos con esa promesa. Cuidado, hermanos. El 10º mandamiento nos enseña que no debemos codiciar algo de nuestro prójimo. Lo tenemos también en Deuteronomio 5:21. La codicia se da cuando alguien ve la prosperidad, logros o talentos de otra persona. ¿Y qué pasa con esto? Empieza a causar resentimiento o se los quiere quitar o castigar a la persona exitosa. Miren, querida, disculpen. Miren, querida, lo que está prohibido no es el derecho de tener algo, sino es hacerle daño a otra persona, a nuestro prójimo. Entonces acá nosotros tenemos dos opciones. Una es dejar que el éxito de los demás nos inspire y la otra es codiciar. La primera opción produce prudencia y el deseo de trabajar duro para obtener lo que nosotros necesitamos. La segunda opción produce pereza y genera excusas para el fracaso. Nunca haremos grandes cosas si en vez de trabajar duro
nos dedicamos a soñar que los logros, los éxitos, lo que tienen las demás personas, nosotros son nuestros. Si nos dedicamos a soñar con esto, a soñar que lo que tiene mi hermano, que lo que tiene mi vecino es nuestro, entonces eso es codiciar. Entonces, la base principal de este mandamiento es adorar únicamente a Dios. Él debe ser el centro de nuestra adoración y desearlo a Él, desear cada día su presencia, desear cada día que Él nos hable a través de su palabra. Entonces Él allí va reemplazando el Señor en nuestro corazón todo deseo impío y codicioso de cualquier otra cosa, incluyendo lo que pertenece a nuestro prójimo. En Filipenses 4:11 dice el apóstol, no lo digo porque tenga escasez, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Aprendamos, hermanas, a ser agradecidos con lo que el Señor nos da. Pero como les dije que también esto de no codiciarás aparece también en Deuteronomio. Y dice, pero en Deuteronomio agrega a la lista de éxito, a la lista de Éxodo de lo que no se debe codiciar. Y dice, ni su campo. No debemos codiciar ni su campo. Entonces, esto nos lleva a pensar en el trabajo. La envidia y la codicia son peligrosas, especialmente en el trabajo, donde el estatus, el pago y el poder son factores rutinarios con las que personas que pasamos nosotros bastante tiempo, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de estudio. Aprendamos, mis queridas, a reconocer los logros de otros y darle todo el crédito que se merece. Acá dice ni su campo, pero se refiere también a todos los ámbitos seculares, ¿verdad? Cuando nosotros aprendemos como hijas de Dios a alegrarnos con los éxitos de los demás, ¿qué pasa? Atacamos a la envidia y a la codicia en el trabajo. Si así lo hacemos, si así cumplimos, recordemos una cosa, hermana, la codicia se reemplaza con la colaboración. La codicia la reemplazamos con la colaboración y la envidia con la unidad. Vuelvo a repetir, la codicia se reemplaza con la colaboración y la envidia con la unidad. Bien, hemos leído en Éxodo 20:17 este último mandamiento, no codiciarás. ¿Sabes, querida hermana, lo que Dios prohíbe de querer tener cosas? Dios no nos prohíbe tener cosas, tampoco nos prohíbe querer tenerla, sino nos prohíbe codiciarla. Dios no nos prohíbe el trabajo de forma legítima para alcanzar el bienestar y la comodidad del hogar, para traer el sustento a nuestro hogar, para hacer estudiar a nuestros hijos, sino que Dios prohíbe la codicia cuando nosotras deseamos algo que no es nuestro, algo que es ajeno. Entonces, ¿qué pasa? La codicia va controlando nuestros pensamientos y emociones y va enfermándonos espiritualmente. Llega a nuestras vidas cuando nosotros nos llenamos de celos y envidias con los que otros tienen. Cuando vemos que los otros alcanzan
y lo que los otros alcanzan, y nos preguntamos, ¿por qué yo no puedo alcanzar eso que ella tiene o que él tiene? Y nos va doliendo y frustra nuestra realidad. Y ahora yo les voy a leer, para terminar, este estudio de la codicia. He sacado de la palabra de Dios varios versículos que nos ayudan a comprender más este flagelo que es la codicia. Segunda Pedro 2:14 dice así. Segunda Pedro 2:14. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Miren qué fuerte. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Habacuc, capítulo 2, versículo 9. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Segunda Corintios 10:6. Segunda Corintios 10:6. Estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Mateo 6:21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. El codicioso, la codiciosa se transforma en un consumista descontrolado. ¿Por qué? Porque siempre necesita más y más para ser feliz. Y la codicia, mis amadas, lleva al robo, a la usura y a las deudas. Al robo, a la usura y a las deudas. Proverbios 21:26 dice la palabra de Dios. Los codiciosos son dominados por la envidia y se rompe la paz en la familia. Miren qué tremendo. Son dominados por la envidia y se rompe la paz en la familia. Proverbios 15:27. Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. Job 5:2. Al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Y por último, Marcos 4:19 dice lo siguiente. Los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, la codicia destruye nuestra fe en Dios y poco a poco nuestra fe, querida, se va perdiendo. Queridas hermanas, con esto termino. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé realmente la sabiduría que nosotros necesitamos para evitar este flagelo, este mal, este pecado, porque realmente es un pecado la codicia, es un pecado que a Dios no le agrada que tengamos las hijas de Dios, y aprender, mis queridas hermanas, a ser agradecidas, como hemos hablado al principio de esta reunión, a ser agradecidas por todo lo que el Señor nos da día a día en nuestras vidas, por todo lo que el Señor nos cuida, por todo lo que el Señor hace en nuestras vidas. Cuando menos lo pensamos, el Señor viene con sus bendiciones, con su ayuda. Y si estamos pasando por pruebas, por dificultades, por aflicciones, Él es nuestro consolador, Él es nuestro guía, Él es el capitán que dirige la barca de nuestras vidas, y que nuestra oración sea: Señor, dame un corazón lleno de gratitud a ti por todas las cosas que tú me das cada día de mi vida. Quiero ser una mujer que te agrade a ti, una mujer que realmente camine en tus caminos,
una mujer que crezca espiritualmente, una mujer madura, que no me conforme con quedarme en la chatura espiritual y no nos conformemos con lo que sabemos, hermanas, con lo que aprendemos. Aprendemos en la congregación, en la iglesia, cuando escuchamos mensajes. Ahora tenemos muchísimas cosas para aprender cada día más, videos, audios, mensajes. Cuántas cosas tenemos a través de las redes sociales para ir aprendiendo, pero no hay como leer y estudiar la palabra del Señor. Es mi oración que el Señor nos bendiga y que todo lo que han aprendido, lo que hemos aprendido a través de los 10 mandamientos, podamos aplicarlo en nuestras vidas espirituales. Muchas bendiciones para todas y que el Señor esté siempre al lado de ustedes, dándoles las fuerzas que necesitan para continuar adelante en el trabajo y en el servicio del Señor. Amén.